Ley de senos para la solución de triángulos no rectángulos. Entonces la ley de senos la utilizamos para solucionar triángulos como este. Fíjense que no tiene ángulos rectos. Para ello voy a hacer lo siguiente. A este lado lo voy a llamar el lado A. Y a este ángulo que es el ángulo opuesto, son opuestos, fíjese. Lo voy a llamar el ángulo A. A este ángulo lo voy a llamar el ángulo B. Y al opuesto al ángulo B, o sea, el que está allá al otro lado, lo vamos a llamar el lado B. A este ángulo de acá lo voy a llamar el ángulo C. Y el opuesto al ángulo C es el lado C. Ángulo, lado opuesto. La ley de senos le establece que si usted divide el valor del seno del ángulo en A sobre el valor del lado A, ángulo al lado opuesto, eso le da un número. Resulta que ese número lo puede obtener también, el mismo número, si usted divide el seno del ángulo en B sobre el valor del lado en B. Y es el mismo número, este mismo número se vuelve a repetir y lo vuelve a obtener si usted divide el valor del seno del ángulo en C entre el valor del lado C, vuelve a obtener el mismo número. Esto le permite que usted haga relaciones como estas dos, como estas dos o como estas dos. Usted puede relacionar las cosas así, o sea, por pares. Y de esas 4 incógnitas que le va a quedar en los pares, usted debe tener al menos 3 de ellas. Es decir, para solucionar un triángulo de estos, debe usted tener 3 datos. Bueno, ¿cuáles datos son? Obligatoriamente usted tiene que tener una relación completa. O sea, usted puede aplicar la ley de senos conocido, ángulo y lado opuesto. Si usted en algún triángulo conoce el valor del ángulo y del lado opuesto, las dos cosas, ángulo y lado opuesto, usted puede aplicar tranquilamente ley de senos para solucionar ese triángulo. Como ejemplo vamos a solucionar este triángulo. Fíjense que en este triángulo me dicen que este ángulo es 110 grados. Lo único que puedo decir de los otros dos ángulos es que ninguno es 90 grados. ¿Listo? No se sabe cuántos son. Aquí me dicen que esta base son 18 y me dicen que este lado más largo, se ve, es una hipotenusa o aparentemente es el más largo, son 20 centímetros. Fíjense algo especial. Si yo analizo la información, los datos que yo conozco acá del triángulo, conozco este par especial, que son un ángulo y el lado opuesto. Recuerde, siempre que tenga ángulo, lado opuesto, ¿aplica qué? Ley de senos. Para hallar lo demás, pero bauticemos. Si esto es B, este ángulo, ¿quién es? Es el ángulo B mayúscula. Y todavía me falta bautizar, ¿cierto? Entonces este lado lo voy a llamar C y este ángulo lo voy a llamar C mayúscula. ¿Listo? Y vamos a solucionar completamente el triángulo. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a empezar, ojo, como me dan otro dato, ¿cierto? Me dan este dato B, entonces voy a empezar por hallar el ángulo que falta con respecto al lado B, o sea, el ángulo en B. Y voy a empezar por ahí y planteo así, mire, seno del ángulo en B es al lado B. ¿Cuánto es el lado B? 18. ¿Cómo? Ahora viene lo conocido, el ángulo lado opuesto. Seno de 110 grados es a 20 centímetros. Y fíjese cuántas incógnitas quedaron. Una. Que se despeja fácil, ¿sí o no? Esto que está dividiendo viene a multiplicar. ¿Y entonces qué queda? Que el seno del ángulo en B es igual al seno de 110 grados multiplicado por ¿quién? 18 centímetros y dividido entre 20 centímetros. Cancelamos centímetros. Esa operación la hacemos en la calculadora y nos da con 3 decimales. Trabajemos 3 decimales después del punto
y me queda el seno del ángulo en B es 0. Ahí me da 0,845, dejando de lado los demás decimales, pero usted los puede conservar en la calculadora. Ahora, ¿cómo calculo el ángulo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hallo el ángulo? Pues el ángulo se halla, recuerde, seno a la menos 1 o arcoseno. En la calculadora de seno a la menos 1, la función se llama arcoseno de ese valor que le dio en la calculadora. Y entonces el ángulo en B le da 57.3 decimales, 749 grados aproximadamente. ¿Listo? Entonces fíjense, ya tenemos el ángulo en B. ¿Qué me falta hallar? El ángulo en C. Pero aquí el ángulo en C es más fácil, ¿cierto? El ángulo en C, ¿cómo lo hallará? 180 grados menos la suma, ¿cierto? O directamente menos 110 grados y menos 57.749 grados. Si guardo los decimales, pues más fácil la operación. Ángulo en C y más exacta. ¿Cuánto les da? 12,251. Fíjense que es el ángulo en C. ¿Qué nos falta hallar? Entonces, aún nos falta, si ustedes se fijan, aún nos falta hallar ¿qué en este triángulo? El lado C. Y entonces vamos a plantear, ¿cómo hallaría nuevamente por ley de senos el lado C? Pues lado C es ¿a quién? A seno del ángulo, ¿de qué ángulo? Del ángulo en C, 12,251 grados. ¿Cómo qué? Un par conocido, pero puedo establecer el mismo. Seno de... Seno, no, porque empecé por el lado a ángulo. Entonces debo volver a empezar por lado a ángulo. Como 20 centímetros es a seno de 110 grados. Y allá despejo, C es igual a ¿qué? 20 centímetros por seno de 12.251 grados sobre seno de 110 grados. O sea que ese lado C vale 4.510 centímetros, ¿cierto? Ese es el valor, 16 centímetros, es el valor del lado C. Fíjense que las unidades pues quedan centímetros porque estos grados pues digamos que cancelan. O simplemente sacan los valores de ese seno y no tiene unidades. Y ahí ya quedó completamente resuelto el triángulo, ¿no? Quedó todos los lados y todos los ángulos.